Durante casi un milenio, el Imperio Romano se mantuvo como un coloso inquebrantable, un testimonio de la ambición humana y de la destreza organizativa. Su influencia se irradiaba a través de 3 continentes, moldeando leyes, lenguas y culturas desde el Atlántico hasta el Éufrates. En su apogeo, Roma controlaba un ejército de cientos de miles de soldados, una vasta red de caminos y acueductos, y ciudades que superaban a cualquier otra del mundo antiguo. La Pax Romana, un periodo de paz y prosperidad sin precedentes, fue la consecuencia directa de este inmenso poder, permitiendo el florecimiento del comercio, la filosofía y la ingeniería. El mar Mediterráneo, antaño un espacio disputado, se convirtió en el Mare Nostrum, nuestro mar, un lago romano que facilitaba el movimiento de mercancías, ideas y legiones. Este fue un imperio construido sobre la conquista, sostenido por la administración y definido por su inquebrantable creencia en su propio destino eterno. El Estado romano era un complejo tapiz de gobernanza, que incorporaba un sofisticado sistema legal, una sólida burocracia y un intrincado sistema de impuestos que financiaba su vasto ejército y sus obras públicas. Sus legiones, célebres por su disciplina, entrenamiento y capacidades de ingeniería, eran la máxima garantía de la autoridad romana, capaces de proyectar poder a través de inmensas distancias y de mantener el orden dentro de sus diversas provincias. El impacto cultural fue igualmente profundo. El latín se convirtió en la lengua franca de la administración y la educación, mientras que los estilos arquitectónicos, el arte y la literatura romanos influenciaron a las civilizaciones posteriores durante siglos. El propio concepto de ciudadanía, de pertenecer a un Estado universal regido por leyes, fue una poderosa fuerza unificadora que unió a pueblos de diversos orígenes étnicos y geográficos. Sin embargo, incluso cuando Roma celebraba sus triunfos, más allá de sus fronteras cuidadosamente vigiladas existía una realidad diferente. A lo largo de los ríos Rin y Danubio, en los densos bosques de Germania y en las vastas estepas de Eurasia, vivían pueblos a los que los romanos, con una mezcla de desprecio y temor, llamaban bárbaros. Esto no fue simplemente un conflicto de poder militar, sino un profundo encuentro cultural que, en última instancia, conduciría a la síntesis de las tradiciones romanas y germánicas, dando nacimiento a los elementos fundacionales de la identidad europea moderna. La historia de Roma y los bárbaros no es un simple relato de civilización contra barbarie, sino una compleja narrativa de interacción, adaptación y transformación, una historia que sigue resonando en el panorama geopolítico del mundo actual. Entre la multitud de pueblos que presionaban las fronteras de Roma, los godos surgieron como una de las fuerzas más significativas y, en última instancia, transformadoras. Originarios de la región báltica, estas tribus germánicas orientales habían migrado hacia el sur durante siglos, asentándose finalmente en las tierras al norte del Mar Negro, en lo que hoy es Ucrania y Rumanía. En el año 376 después de Cristo, un gran contingente de visigodos, liderados por su caudillo Fritigerno, se reunió en la orilla norte del río Danubio, implorando al emperador Valente del Imperio Romano de Oriente permiso para cruzar a territorio romano. Valente, enfrentando una decisión difícil, finalmente aceptó, con la esperanza de obtener una nueva fuente de reclutas para su ejército y quizás asentar a una población problemática. Sin embargo, la ejecución de este acuerdo fue un fracaso monumental. Los visigodos, que alguna vez fueron refugiados agradecidos, se convirtieron en una fuerza hambrienta, enfurecida y rearmada dentro de las fronteras romanas, con su confianza en la autoridad imperial totalmente destruida. El 9 de agosto del año 378 después de Cristo, cerca de la ciudad de Adrianópolis, Valente condujo a su ejército oriental al combate. Era un día de verano abrasador, y las legiones romanas, ya exhaustas por una larga marcha, no estaban preparadas para la batalla. La batalla de Adrianópolis rápidamente se convirtió en un desastre para los romanos. El momento decisivo llegó con el inesperado regreso de la caballería visigoda, que cargó contra los flancos romanos, rodeando y atrapando las legiones. El propio emperador Valente fue asesinado, su cuerpo se perdió en la masacre y nunca fue recuperado. Adrianópolis fue más que una simple derrota militar, fue un golpe psicológico profundo para el mundo romano. Rompió la creencia largamente sostenida en la invencibilidad militar romana y demostró que las fuerzas bárbaras, cuando estaban unidas y bien dirigidas, no solo podían desafiar, sino destruir por completo a un ejército romano. Mientras los visigodos navegaban su tumultuosa relación con Roma en Oriente, otra tribu germánica, los vándalos, emprendió un camino que redefiniría el concepto de invasión bárbara. En la gélida noche del 31 de diciembre del año 406 después de Cristo, una enorme coalición de vándalos,
alanos y suevos, cruzó el congelado río Rin, rompiendo una de las fronteras más vitales de Roma. Gaiserico, quien se convirtió en rey de los vándalos y alanos en el 428 d.C., reconoció la importancia estratégica y la inmensa riqueza del norte de África romano, el granero del Imperio Occidental. En el 429 d.C., condujo a todo su pueblo, estimado en 80.000 hombres, mujeres y niños, a través del estrecho de Gibraltar. La conquista vándala del norte de África, que culminó con la toma de Cartago en el 439 d.C., fue un golpe mortal para la economía del Imperio de Occidente. Desde este puerto estratégico, Gaiserico transformó a sus guerreros terrestres en una formidable potencia naval. El 2 de junio del 455 d.C., Gaiserico y sus fuerzas entraron en Roma. El saqueo vándalo fue sistemático y prolongado, durando 14 días. Aunque, según se dice, el Papa Leoni negoció con Gaiserico para salvar a la ciudad del fuego y de una matanza indiscriminada, los vándalos despojaron meticulosamente a Roma de su inmensa riqueza. El saqueo de Roma por los vándalos fue un golpe devastador para el prestigio romano y un símbolo contundente de su vulnerabilidad. Si los godos y los vándalos representaban una erosión persistente e interna del poder romano, los unos encarnaban una sacudida externa y catastrófica que alteró fundamentalmente el curso de la antigüedad tardía. Fue bajo el liderazgo de Atila, quien ascendió como único gobernante del Imperio I en el 445 d.C., cuando esta temible fuerza alcanzó su aterradora cima. Los romanos, tanto de Oriente como de Occidente, lo llamaban el azote de Dios. En el 451 d.C., Atila dirigió su atención hacia Occidente, hacia las ricas y relativamente intactas provincias de la Galia. Frente a esta amenaza sin precedentes, el Imperio Romano de Occidente encontró un salvador inesperado en su último gran general, Flavio Aecio. El enfrentamiento culminante ocurrió en el verano del 451 d.C. en los campos cataláunicos. A pesar de la ferocidad del asalto de los hunos, Aecio logró impedir que Atila consiguiera una ruptura decisiva. Aunque no fue una victoria romana absoluta, la batalla constituyó un triunfo estratégico de enorme importancia. Salvó a la Galia de la devastación y marcó la primera gran derrota de Atila. Atila, aunque no derrotado de manera concluyente, se vio obligado a retirarse. En el 452 d.C., invadió Italia, pero misteriosamente se dio la vuelta antes de llegar a Roma. Atila murió en el 453 d.C., y con su muerte, el vasto Imperio I se desintegró rápidamente. A mediados del siglo V, el Imperio Romano de Occidente era apenas una sombra de su antigua grandeza, una entidad política solo de nombre. El último emperador del Imperio Romano de Occidente fue un joven llamado Rómulo Augustulo. Su reinado, del 475 al 476 d.C., fue breve y completamente irrelevante. En el 476 d.C., el general germánico Doacro organizó una revuelta, depuso a Rómulo Augustulo y envió las insignias imperiales a Constantinopla. Este acto es considerado tradicionalmente por los historiadores como el final definitivo del Imperio Romano de Occidente. La caída de Roma no fue un acontecimiento singular, sino un proceso prolongado, una lenta y dolorosa agonía provocada por debilidades internas y presiones externas implacables. La caída del Imperio Romano de Occidente en el 476 d.C. no fue una catástrofe repentina, sino la culminación de un largo y complejo proceso de transformación. Muchos de los llamados reyes bárbaros admiraban la civilización romana y buscaban conscientemente preservar e integrar aspectos de ella en sus nuevos reinos. El cristianismo desempeñó un papel absolutamente crucial en este proceso de integración y transmisión cultural. La Iglesia surgió como la institución más estable y unificadora en un mundo fragmentado. Económicamente, el colapso de la autoridad centralizada romana condujo a una sociedad más localizada y agraria. Durante este periodo se sentaron las bases del feudalismo medieval. En última instancia, los reinos bárbaros no fueron meramente fuerzas destructivas, fueron el crisol en el que se forjó una nueva Europa. La historia de Roma y los bárbaros es, por tanto, un complejo tapiz de conflicto y cooperación, destrucción y creación. Nos recuerda que la historia rara vez es una narración simple de bien contra mal, sino más bien una dinámica interacción de diversos pueblos, culturas y fuerzas.